principio básico de los derechos humanos que garantiza el reconocimiento de prerrogativas inherentes a todas las personas por su innegable condición humana. Los intercambios culturales deben respetar el desarrollo de nuestras culturas nacionales sin menospreciar las ventajas y puntos fuertes de cada uno de nuestros países, para que podamos conocernos y asimilarnos mutuamente. Con estas palabras del primer ministro chino Xu Enlai, invito al maestro Guillermo Saldaña Medina y a la maestra Giovanna Itzel Argüelles, quienes abordarán el tema reducción de las desigualdades en salud mental, derechos humanos e interculturalidad, el cual será moderado por la doctora Elia del Carmen Echeverría Carrera. La maestra Giovanna Itzel Argüelles Moreno es economista y maestra en Administración Pública, con experiencia y profesionalización en presupuestos, base, resultados y derechos humanos, desarrollándose en el ámbito público, privado y social. Ha realizado activismo social en atención a grupos en situación de vulnerabilidad, con asociaciones locales, nacionales e internacionales desde poco más de 10 años, otorgándole el Premio Nacional para la Eliminación de la Discriminación por la Red de Jóvenes por México, ACE. Ha realizado y coadyuvado con programas de inclusión y derechos humanos, algunos de ellos implementándolos en Nicaragua y Panamá, en defensa y difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente es directora de Equidad y No Discriminación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y secretaria técnica del mismo, independiente de monitoreo estatal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El maestro Guillermo Saldaña es licenciado en Antropología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Derechos Humanos por la misma universidad y maestro en Antropología Psicológica por la Universidad de California en San Diego, y candidato a doctor por la misma universidad en convenio con CONACYT UCMEXUS. Participó como profesor visitante en la Facultad de Medicina en el programa de la especialidad en psiquiatría y profesor asistente en la Universidad de California. Actualmente es profesor en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Les pido un aplauso para ellos. De antemano, bueno, les damos la bienvenida a nuestros participantes en el panel y a nombre de la Clínica Psiquiátrica les agradecemos hayan aceptado esta invitación, ¿sí?, para colaborar en nuestras 15ª jornadas de la Clínica Psiquiátrica. Para empezar, vamos a manejar la dinámica del panel. Cada uno de nuestros panelistas va a hacer una pequeña presentación y posteriormente se abrirá las preguntas y respuestas. Vamos a empezar con la licenciada Giovanna. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todas y todos. La doctora Sara y la doctora Laura. Eliminamos muchas barreras de la burocracia vía WhatsApp y nos pusimos de acuerdo para estar aquí. Bueno, pues gracias por invitarnos. Yo actualmente trabajo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estoy en el área de equidad y no discriminación. Bueno, para empezar, quisiera que iniciáramos. Siguiente, por favor. Sobre todo mi exposición va en dos sentidos. La primera es el marco normativo de los derechos humanos y de la salud mental, y el segundo, los modelos de discapacidad, que creo que tienen un gran impacto en cómo vemos y cómo ejercemos nuestra profesión, la mayoría de ustedes, doctoras y doctores. Siguiente, por favor. Bueno, pues me gustaría invitarles primero a que tuviéramos esta filosofía, a traerla con nosotras y nosotros. Una filosofía que se llama Shoshin, que es la mente de principiante. Yo sé que todas ustedes, todas y todos ustedes, traen un bagaje muy amplio
en temas de psiquiatría, en temas de atención, pero esta filosofía nos habla de aprender a desaprender. En derechos humanos, algo que hemos encontrado que es importante es el empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Y eso es a lo que les invito el día de hoy, empezar a ver desde otra perspectiva para poderlo implementarlo en nuestro día a día. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué son los derechos humanos? Creo que algo que justamente platicábamos hace unos momentos que es interesante es que cada persona a veces tenemos nuestra percepción de qué son los derechos humanos, ¿no? Tan es así que lo hemos conceptualizado y lo vemos ahora en temas del Congreso, que es desde donde inicia la vida, ¿no? Si desde las 12 semanas, si desde antes, ¿no? Tenemos este concepto de derechos humanos. Pero ¿qué es lo que nos dice la ONU respecto a esto? Siguiente, por favor. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Parte también de los temas de derechos humanos es que es progresivo. Aunque esto está actualmente en la página de la ONU, yo la cambiaría completamente. Si lo analizamos, todo este planteamiento radica desde la concepción de la discriminación, ¿no? Pero más que el ser, ¿qué es ser persona? ¿No? Porque hablamos de persona, hablamos esto, nos dice discriminación, pero ¿qué es ser persona? E inclusive también le metería algo de lenguaje inclusivo. Todas las personas. Pero sobre todo radica en algo muy importante, que es la dignidad y el respeto. ¿Qué es para la dignidad para nosotras y nosotros? Creo que se ha conceptualizado desde, yo creo que culturalmente, desde un concepto mal utilizado. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado de que, ay, pues ya le hablé a mi exnovio, ya le hablé a esta persona que me caía mal, ya perdiste tu dignidad, ¿no? La dignidad es algo que no podemos perder. Viene de valor, de la palabra dignidad, de valor, y este valor, un poquito antes, por favor, y este valor que no podemos perder como persona, ni nadie nos lo puede quitar, por el simple hecho de que somos personas humanas. Entonces, de ahí quiero empezar y quiero que sea como nuestro planteamiento. Por favor. Aquí vengo a traer sobre todo, y en respecto de temas de tratados internacionales, qué es lo que nos aplicaría en temas de salud mental. En tratados internacionales o de las Naciones Unidas, sería la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, que eso también es muy importante, sobre todo en los temas que estamos tratando el día de hoy, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. En cuanto a México, hablaríamos los tratados regionales, que serían el protocolo adicional a la Convención Americana de los Derechos Humanos, de los famosos DESCA, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, e igualmente la Interamericana de Tortura, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los otros que están los otros que se encuentran, dejen aprender a usar estas modernidades. Los otros que tenemos aquí serían sobre todo si lo viéramos desde el marco internacional y qué es lo que le aplicaría a otros continentes. En cuanto al protocolo adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, tenemos la base que es que estemos y respondamos a que estemos el día de hoy aquí sentadas, todas y todos. Es el artículo 10, al derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Y de aquí nos podríamos pasar no solo 3 días, sino miles de días discutiendo qué es el nivel más alto de salud en una persona. ¿Quién lo define? ¿Cuáles son estos parámetros?
Eso lo define, por supuesto, cada país. En este programa de la ONU de salud mental, en el cual es un plan de acción del 2013 a 2020, plantea sobre todo 6 objetivos muy específicos para que los implementemos en nuestra política pública como países, que sería el 80% de los países con estandarización de datos y políticas públicas. ¿Cómo batallamos las personas en nuestro día a día para encontrar realmente fuentes fidedignas, independientemente del INEGI, pero otros estudios que nos puedan servir para aplicar nuestros conocimientos? El 50% de países con armonización legislativa. Esto es muy importante en temas sobre todo de salud mental. Es algo a lo que nos estamos comprometiendo. También otro compromiso, que es el aumento de un 20% de los servicios, que sería muy poco relacionado, si los vamos al artículo 1 de nuestra Constitución, que abarca que somos todas las personas. Entonces un 20% realmente es poco. Digamos que las metas que nos están poniendo son sencillas para que las podamos aplicar. La reducción del 10% de la tasa de suicidios en los países, que hace poquito, que fue el Día de la Prevención del Suicidio, que estuvimos con la doctora Sara, profundizamos sobre todo en ese tema, ¿no? En qué acciones hacer para la tasa de suicidios en los países. Nosotros aproximadamente estamos en una tasa del 5 aproximadamente y hemos subido un poco. Entonces no la hemos podido resolver y sobre todo la medición se ha hecho cada 2 años, no tenemos una estandarización anual. El otro tema es el 80% de los países que lo monitorearán cada 2 años los indicadores. Esto es, precisamente lo monitoreamos cada 2 años porque la ONU no lo marca así. Bien, este documento, que realmente es muy sencillo de leer, son como unas 54 páginas y quitando la bibliografía y la portada y eso, son como 47, la verdad es sencillo. Este documento nos abarca en estos enfoques que considero muy importantes. La cobertura sanitaria universal, el principio de derechos humanos, práctica basada en evidencias, el enfoque que abarque la totalidad del ciclo vital, el enfoque multisectorial y la emancipación de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales, que es a lo que me voy a enfocar un poquito más, que es a derechos humanos y la emancipación. Tiempo, licenciada. 10 minutitos. En cuanto a derechos humanos, las estrategias, acciones e intervenciones terapéuticas, profilácticas y de promoción en materia de salud mental deben ajustarse a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, que es prácticamente lo que vamos a hablar ahorita, el tema de derechos humanos. Y en cuanto a la emancipación de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales, las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales deben emanciparse y participar en la promoción, las políticas, la planificación, la legislación, la prestación de servicios, el seguimiento de la investigación y la evaluación en materia de salud mental. Esto creo que es básico y es muy importante porque vamos a traducirlos en nuestro día a día. Cuando hacemos foros, tal vez estamos las personas que decidimos, pero no las personas usuarias. Esto es importante porque desde aquí nos marca que debemos de estar involucradas todas las personas. En la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un lema que es nada de nosotras sin nosotros. Ahora nosotras se refiere a personas. Entonces, es lo que radica el asunto, donde está también la participación de las personas y su derecho a decidir. En cuanto a los modelos de discapacidad, me voy a ir muy rapidito porque como que creo que tenía más tiempo, pero creo que no. De los modelos de discapacidad, por eso creo muy importante que lo tratemos, porque a diferencia de los modelos económicos que tienen un inicio y un fin, e iniciamos con otra política pública, los modelos de discapacidad los podemos ver en una sola persona que ha recibido todos los modelos, unos modelos de atención, o desde nuestra percepción, que tal vez vamos condicionando nuestro modelo de percepción dependiendo de la persona, ¿no? Es decir, les pongo un ejemplo muy sencillo, tal vez a mí me aplicarían otro tipo de modelo o tal vez me aplicarían el modelo social porque tal vez me ven aquí, tuve mi acción afirmativa al subir al elevador,
tuve la oportunidad de haber estudiado, la oportunidad de romper barreras y poder estar aquí. Pero ¿qué tal sería nuestra visión de modelo si lo vemos tal vez con una persona con discapacidad psicosocial? Por eso me refiero que es muy importante que migremos al modelo al modelo social. ¿Cuál sería, por ejemplo, nuestro primer modelo? Nuestro modelo de presidencia, que es la justificación religiosa de la discapacidad. Y todos estos modelos los podemos ver en una persona, en una plática común, ¿no? De, fíjate que a fulanita tiene una niña que es un angelito, porque le nació malita, fíjate, entonces pues está en la casa, ¿no? Lo vemos desde ahí, que esa persona tendrá un modelo de presidencia, que es también eugenésico, que es el modelo eugenésico es precisamente lo que se hizo en Alemania con el tema de Adolf Hitler, ¿no? Es la preservación de la mejor versión de la, entre comillas, raza humana, ¿no? Entonces, al tener una discapacidad, pues digamos que ya hay una falla humana. Y entonces desde ahí se ve, desde el modelo religioso y desde el modelo de selección natural, también podríamos decir, de Charles Darwin, que también empata con el planteamiento que las personas con discapacidad no tienen nada que aportar a la comunidad, prácticamente, ¿no? Que nos lleva a la marginación y una completa discriminación de la persona, ¿no? El modelo médico rehabilitador, que es el cual está construido la mayoría de las políticas, la legislación en cuanto a discapacidad en México. ¿Por qué? Porque todos lo centramos. ¿Quién maneja el tema de discapacidad, de las diferentes discapacidades en una política pública en México? El sector salud, ¿no? O el DIF, que es un modelo rehabilitador. Es básico, la persona está enferma, se tiene que curar, ¿no? ¿Cómo te puedo curar desde una política pública? ¿Cómo te puedo ayudar? Pues te doy un aparato auditivo, un implante coclear, te doy una silla de ruedas, te doy un bastón, te doy todo lo que pueda ayudar a que tú te mejores, ¿no? Esa es como la percepción del tema de salud. ¿Que es importante? Sí, que es una gran parte del tema de las personas con discapacidad, sí, pero no lo es todo. Entonces es consolidado en el siglo XX, donde la explicación científica del origen de la discapacidad tiene un papel fundamental, se centra en un problema de salud pública, así se ve, como un tema de salud. Las personas con discapacidad tienen un papel en la sociedad en medida que sean rehabilitadas o estandarizadas, es decir, hay un proceso de normalización del ser humano que lo vemos en cualquier política pública, que digamos que es la persona normalizada, entre comillas, sin visión de derechos humanos, pues sería un hombre joven, ¿no? Pues también la juventud va relacionada también, por ejemplo, subir escaleras o no, un hombre joven, digamos, con una situación que no tiene barreras, que tiene menores barreras a acceder a servicios o a políticas, es decir, alguien con poder adquisitivo. Ese es el tema normalizado en el cual se centran muchas de nuestras políticas públicas. Y finalmente, al que quisiera llegar, que es el modelo social. El modelo social es la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el acceso a la equidad y a los derechos humanos. ¿Qué nos habla a este modelo social? Nos habla y se centra sobre todo, como ya decíamos en la convención, que cómo nació la convención. Es simpático ver cómo y analizar muchos documentos de la ONU, que México somos muy activos, somos personas muy activas en la ONU, pero nos cuesta mucho aterrizarlo a nuestro día a día o impactar en nuestra sociedad. Nos cuesta bastante. Por ejemplo, la convención, que es el tratado donde describe la situación de las personas con discapacidad en un modelo ideal. A partir de él, las personas con discapacidad cuentan con una herramienta legal que les asegura la protección y goce de los derechos humanos universales. Esta convención fue aprobada por la Asamblea de la ONU en diciembre de 2006, que fue, no sé si ustedes recuerdan, una persona que fue candidato a la presidencia, Gilberto Rincón Gallardo, por allá del 2000, contendió con Vicente Fox,
que después él lo invita a trabajar a su gabinete, creando la CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, con esta visión, y de ahí también nace, proponen ante la ONU, y ya que nos aplica a nosotras y nosotros es en el 2008. ¿De qué trata la convención? 3 minutos, ay, me voy a apurar muchísimo. ¿Qué trata la convención? Bueno, son 3 partes prácticamente. La primera es las obligaciones de nuestro Estado, del 5 al 30, que es el de derechos humanos, y las obligaciones y compromisos de los estados del 31 al 50. Ahí les recomiendo mucho, sobre todo para ustedes que están en el área de salud, del 12 al 15, que es sobre todo en el artículo de la convención, que habla sobre la capacidad jurídica de las personas, y eso también depende de la capacidad jurídica del estar o no en un aspecto de rehabilitación social. Ejemplo del modelo social, y esto es muy importante, que va al 100% abarcado a lo que es el modelo social. Este es el artículo primero de la convención, y de ahí partimos, y de aquí es donde quiero partir, donde quiero dejar el mensaje. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Desde aquí quiero hacer un parteaguas, porque la discapacidad reconoce que hay un diagnóstico en el cual me impide obtener una deficiencia, ¿sí? Pero no se centra en la persona, se centra en que al interactuar con diversas barreras, aquí es donde se genera la discapacidad, puedan impedir su participación plena y efectiva con la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Aquí la situación es qué estamos haciendo para la eliminación de barreras y que la persona sea quien decide. El artículo 12, por ejemplo, habla de las salvaguardas para las personas, sobre todo con discapacidad psicosocial, de la convención. Es muy importante en estos temas, y los cuales, bueno, aquí les habla del artículo 12, quiero irme un poquito más allá. Y les quería poner este ejemplo, que este dictamen es histórico y acaba de darse en septiembre de este año, en el cual fue aprobado por el comité de la ONU. Tiene un comité de personas con discapacidad, y eso lo rige un protocolo facultativo que lo pueden revisar en la página de la ONU. El comité siempre hacía recomendaciones al país, nunca individuales, pero aquí hizo una recomendación individual por un caso donde la persona no pudo tener acceso a igualdad de justicia, porque era una persona que lo juzgan por haberse robado un coche, una persona que tenía discapacidad psicosocial, además de parálisis cerebral, y esa persona es privada de su libertad, pero jamás tuvo acceso a poder hacer una declaración, ¿no? Entonces el papel tan importante que juegan las doctoras y doctores, pasado por el tema de los modelos, ¿no? No el hacer estas acciones afirmativas que le llamamos, que son estos pequeños ajustes personales y que puedes generar Entonces la ONU nos hizo esta recomendación en especial por ese caso a la persona, que aparte lo curioso también es que si lo leemos, la persona es quien lo promueve, cosa muy importante, porque siempre era la mamá quien estaba en intervención con el hijo, no él, y aquí él es quien lo promueve, y es un dato interesante para revisar. Actualmente, fuente del INEGI nos comenta que 1.420.000 personas en México presentan alguna discapacidad psicosocial. Yo me atrevería a decir que esto es de lo que tenemos evidencia, pero ¿qué hay más allá de lo que no tenemos evidencia? ¿Cuántas personas somos usuarias de ir a doctor, a psiquiatra o a psicólogo por tal vez un tema de ansiedad, depresión y todo lo que nos genera estas nuevos modelos sociales? Y aquí ya nada más quería cerrar con este video. Fue muy rápido, pero está en inglés. Les quiero comentar que está en inglés, pero ahorita lo comento, no pude encontrarlo en español, pero ahorita lo comento y lo traduzco todo. Son unos niños interactuando en un café con personas adultas. Parents or? Yeah, with my mom.
Are you shy or something? Le pregunta que si está avergonzada o si es tímida. Or coffee by yourself? You need somebody to talk to. Why are you wearing a hat? How much money do you have? Why is your Le pregunta que cuánto dinero tiene y la otra le dice, pues, ¿en el banco o aquí o cómo? Do you mean in the bank or like your pocket money and stuff? £560 a month pension? Empiezan a interactuar como lo hacen los niños y las niñas, ¿no? Preguntan lo que se te viene a la mente. Mi primera interacción con un niño y una niña siempre es, ¿por qué usas eso? ¿Qué te pasó? No lo piensan, lo dicen. Peter Piper picked a peck of peppers. Peter Piper picked up. Empiezan a jugar con acertijos, Where are your friends and where? con trabalenguas, y le preguntan, ¿dónde están tus Some of amigos? my friends are Y vean la cara de abroad. las personas, cómo les cambia cuando empiezan So a lot of my a decir que, pues, friends por ejemplo, es de otro país, que es de Jamaica, y que están lejos. I mean, I'm new in London. Well, I had hundreds of thousands of friends. El señor refiere a que es usuario de tecnologías y que tiene muchos amigos, pero en Facebook. You like coffee? Yeah. Do you? What's your favourite? Hot chocolate. Why can't everybody be friends? ¿Por qué no todos podemos ser amigos? Not as easy as that. So I couldn't walk up to somebody in here and say, would you like to play with me? I'd be a bit strange. I think everyone should talk to everybody. Yo creo que todos deberíamos hablar con todo el mundo. Le dice, What's that? I just think I've learned all day. You've really made my day. Making friends. vean cómo empezaron las caras de las personas cuando llegaron los niños, como de qué hace este niño aquí, vean sus caras al final. We'll make a party and become friends. La campaña se llama Mejor seamos más nosotros y nosotras. Y quiero contarles que esta es una acción de política pública en Inglaterra que se implementó desde el año pasado. ¿Por qué? Porque estadísticas de la Cruz Roja mostraban que las personas con soledad, que vivían en soledad, presentaban mayores trastornos de ansiedad, de depresión, inclusive hasta de suicidio. Entonces, como política pública, la ministra destinó a una persona que de hecho es la encargada de aplicar las políticas públicas de soledad, así se llama. Y es precisamente para ver y erradicar y hacer como esto que llamábamos y que lo hacíamos de antes, ¿no? El jugar con nuestros vecinos, nuestras vecinas, el saber quién vive enfrente, ¿no? Por si necesitaba algo. Puede ser una buena campaña también hasta de seguridad pública. Entonces, prácticamente, y en los temas de discapacidad y de salud mental, creo que siempre lo hemos visto y lo hemos etiquetado desde un modelo eugenésico. Esta persona nació con esto, entonces como yo soy la que sé o soy el que sé, pues entonces la cosifico y decido por ella o por él, ¿no? Y cuando también podemos pensar que tal vez podemos tener una persona muy cerca de nosotros que tal vez está padeciendo algún tema de ansiedad, de depresión, y que todas las personas que estamos aquí podríamos ser personas con discapacidad, porque todas las personas enfrentamos barreras. El objetivo es qué estamos haciendo, qué se hace en temas de política pública o desde nuestros espacios para que se eliminen estas barreras y poder observar el cómo podemos incluir plenamente a la sociedad, porque tenemos políticas de segregación, no de inclusión. Muchas gracias. Le cedemos la palabra al maestro y iniciamos su presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, este es el título de mi presentación, Derechos Humanos, Interculturalidad, el giro deontológico. Bueno, en esta presentación abordaremos pues distintas esferas, partiendo desde una teoría conocida como
la antropología perspectivista y bueno, el giro deontológico en sí, que incluye varias disciplinas, filosofía, sociología, antropología, incluso biología. La que sigue, por favor. Me gustaría empezar la presentación con este cartel que tenemos aquí. Bueno, primero les platico, este cartel fue presentado para una exposición de salud mental que actualmente se está desplegando en el Parque de Morales y que fue organizado, me parece, en conjunto entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Clínica Everardo Neumann Peña. Como pueden ver en los créditos, yo fui parte de los que hicimos este cartel, entre otros colegas, el doctor Nicolás Kaufmann y el historiador Aldo García. Y bueno, no sé, me gustaría que un poquito pusiéramos atención a esta imagen, que parte de esa conocida premisa de que como es adentro es afuera, y también como se dice, como es arriba es abajo, etc. Y bueno, como pueden ver ahí en la leyenda de la esquina inferior derecha, de la fotografía, no está abajo, dice fotografía satelital de los incendios de 2019 en la Sierra de San Miguelito. Y bueno, básicamente lo que queremos transmitir o lo que queríamos transmitir con este cartel pues es esto que aparece abajo, que la salud mental también depende de la salud de nuestro medio ambiente. Esta idea surge de una charla que tuve con el doctor Nicolás Kaufmann, que un poco estábamos mencionando de la postura de la escuela de Palo Alto, de que el mayor representante era el antropólogo Gregory Bateson. Él hablaba de una idea o tenía una definición de la mente que trascendía la mente individual humana, y para él la mente era una instancia que estaba extendida al medio ambiente, o sea, podíamos hablar que era una mente tanto externa como interna, lo que él entendía. Entonces, un poco partiendo de estas premisas, ¿cómo podemos entender a la salud mental? Bueno, si entendemos que la mente no únicamente está alojada en el cerebro o en la subjetividad, sino que también es parte del medio ambiente, evidentemente la salud mental va a depender del ecosistema o del entorno sociocultural. Y bueno, de aquí esta idea, ¿no? del cartel, entre que se tomaron estas fotos satelitales de del reciente incendio en la Sierra de San Miguelito, un poco dando esta idea, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de salud mental si no tenemos en cuenta toda la crisis medioambiental global? La que sigue, por favor. Esta diapositiva, es una captura de pantalla del sitio de la revista Vice. Es un artículo que salió recientemente en donde se propone tener en cuenta un nuevo síndrome, ¿no? Así como en su tiempo el burnout, pues fue algo que un poco surgió ahí como que un poco en el mundo de la pseudoconcreción, un poco en el discurso, vamos a decir, sociocultural. Poco a poco se fue tomando a cuenta como un trastorno propiamente o como un síndrome. Entonces, ahora se está proponiendo que este síndrome, que en inglés es climate despair, pero se podría traducir como desesperanza climática, es posible que esto sea entendido como un síndrome. Y ¿qué consistiría? Yo les recomendaría primero que nada leer el artículo, es bastante interesante, estoy seguro que a más de uno les puede interesar. Pero consiste en un cuadro que se presenta ansiedad, se presenta depresión, con esta idea de la catástrofe climática, que no solo es idea, es un hecho, ¿no? Y también vemos cómo los medios día a día nos pasan información sobre el derretimiento de los polos, sobre todos los incendios que hay, tanto aquí en San Miguelito como en la Amazonia, como en África, etc. Y de nuevo, regresando a esta premisa de que la mente también es el ambiente,
pues obviamente algo está pasando con la salud mental global y tiene completamente sentido que surjan nuevos cuadros, nuevos diagnósticos en función de estas condiciones socioambientales. Y bueno, desde la postura que les vengo a presentar yo del giro ontológico o deontológico, o desde la antropología multiperspectiva, pues ¿cuál es el problema detrás de esta desesperanza climática, sobre esta catástrofe ambiental que, vaya, es un hecho que podemos corroborar al día a día simplemente con el aumento de la temperatura en lugares como San Luis Potosí, que no eran tan calientes como lo son recientemente? Un poco siguiendo, bueno, esta línea de pensamiento inaugurado por la Escuela de Palo Alto, pero que también se toma algo del postestructuralismo francés y de la semiótica. Surge este giro ontológico del cual les hablo, en el cual se trata de romper dicotomías estructurales, como puede ser la definición, o bueno, la distinción que se da entre naturaleza y cultura, o entre humano y no humano. Tenemos que detrás de esta crisis ambiental, que no es solamente una crisis del medio ambiente, sino también social y política, detrás de esto hay toda una epistemología entendiéndose como la disciplina a través de la cual se entiende cómo se construye el conocimiento, ¿no? Entonces, hay toda una epistemología, una ontología. También tenemos que entender un poquito, para los que no estamos familiarizados, ontología es la disciplina, igual de la filosofía como la epistemología, pero que a grandes rasgos aborda el tema de la realidad, o definir qué es la realidad o qué es el ser, o sea, cuestiones ya bastante complejas. Pero bueno, tenemos que esta crisis social ambiental parte de una crisis epistémica y ontológica, precisamente de estas dicotomías que podemos entender. El filósofo de la ciencia Bruno Latour nos habla que el armazón fundamental de la epistemología occidental, que serían en este caso todas las instituciones y prácticas tecnocientíficas que legitiman una forma de pensar, todos estos andamiajes se basan en esta distinción. Digamos, la ciencia es la encargada de decir lo que es natural y lo que no es natural. Pero bueno, además la epistemología occidental se erige como el árbitro universal capaz de producir la única representación válida de la realidad, la única ontología, es decir, la epistemología occidental, o la manera en que la ciencia y Occidente construye el conocimiento, es lo que nos va a determinar la realidad, o lo que va a ser válido, lo que es real y lo que no. Bueno, y muy ad hoc aquí el contexto un poco en el que estamos de la psiquiatría, ¿no? En las que muchas veces el profesional médico es el que va a determinar si un síntoma de un paciente va a corresponder con la realidad o la que no. Digamos, la epistemología occidental y la ciencia occidental son literalmente creadoras de realidad. Y bueno, esto lo dice Mario Blaser desde su perspectiva de las ontologías múltiples. Ahora apoyo ya de las diapositivas. Aquí está. No me salté ninguna, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué se propone desde este giro ontológico para romper estas dicotomías? Pues precisamente juntarlas, ¿no? Juntar esas dicotomías, o reconocer que el mundo no es ni blanco ni negro, o el mundo no necesariamente son polos, sino que entre extremos siempre hay un continuum. Y esto lo podemos ver en un montón de cosas, como son el género, o la sexualidad, como son el tono de piel, como son simplemente la fisionomía del ser humano, la variedad cultural, la variedad ecosistémica, etc. Solamente que estamos habituados por cuestiones cognitivas a pensar en dicotomías, pero eso no significa que esas dicotomías estén ahí de facto, sino que es necesario de construirlas. Entonces, bueno, lo que se propone es entender un continuum
que atraviesa toda esta dicotomía de naturaleza y cultura. Este continuum que sería una realidad concreta, pero con características múltiples. Hablaríamos de una realidad múltiple o múltiples realidades que se construyen intersubjetivamente, tanto individual como colectivamente. Y bueno, también hay que tener en cuenta que más allá de lo multicultural existe lo multiespecie. Entonces, vemos que el problema ambiental es un problema político, pero a la vez es un problema de los seres humanos que no nos ponemos de acuerdo sobre qué es la naturaleza o cómo convivir con la naturaleza. Y bueno, como ya les mencionaba, este giro ontológico considera múltiples naturalezas, múltiples mundos y múltiples realidades, partiendo, bueno, de científicos sociales, de filósofos como Philippe Descola, que nos habla de múltiples rutas ontológicas en las que deben de reconocerse mundos humanos y no humanos. ¿A qué nos referimos mundos humanos y no humanos? Bueno, literalmente al reino vegetal, al reino animal, al reino de las bacterias incluso. Todos estos son mundos, o sea, tenemos un mundo en las bacterias, tenemos un mundo en la manada que vemos en la estepa de África, tenemos un mundo en nuestras sociedades, pero además son mundos que están imbricados, son naturalezas que se construyen. Esto se toma mucho de un zoólogo de principios del siglo XX, de von Wexkull, que bueno, no lo menciono aquí, pero que tiene un término en su lengua nativa, que me parece que es el finés, no estoy tan seguro, no, es alemán, perdón, que bueno, se conoce como Umwelt, ¿no? La traducción de Umwelt, bueno, literal es medio ambiente, pero bueno, lo que se entiende es que cada especie crea sus propios Umwelts, o cada especie es generadora de su propia realidad, pero volviendo a lo mismo, todas las especies se encuentran relacionadas entre sí, así como cada individuo pues es un mundo y nos relacionamos entre sí, pues es igual con el tema de las especies. Y bueno, además tenemos al antropólogo Viveiros de Castro, que es el pionero de la antropología perspectivista, que nos habla de un multinaturalismo o de múltiples perspectivas de la naturaleza. Bueno, aquí la perspectiva un poquito lo vamos a ahondar más adelante, pero la perspectiva es la que determina la naturaleza de los seres. O sea, cada ser determina el mundo en el que vive en función de cómo lo veo, cómo lo percibe, cómo lo siente, etc. Y bueno, hablando esto de nuevo individual y colectivamente, entonces bueno, detrás de este problema político que hay en la catástrofe ambiental y todas estas cuestiones políticas de las cuales estamos hablando, pues no basta con reconocer la diversidad. Esto es multiculturalismo. ¿Por qué no basta con reconocer la diversidad? Porque muchas veces esto es una trampa. Un poquito para... bueno, ahí salió un poco en una esquina, no se alcanza a ver. Un poquito para contextualizar. Hay tres términos que son muy similares, que es multiculturalidad, pluriculturalidad y interculturalidad. Entonces, bueno, en el ámbito de la multiculturalidad simplemente reconoce diversidad, pero es diversidad en la que no hay necesariamente una separación. O bueno, un ejemplo así muy concreto, no sé si alguien vio la película esta de Pandillas de Nueva York, veíamos que estaba el barrio de los irlandeses, de los ingleses, de los italianos, pero digamos, eran barrios muy segmentados, ¿no? Y bueno, esto es muy común en las sociedades como en Estados Unidos. La pluriculturalidad, bueno, ya hay cierto tipo de convivencia, ¿no? Hay cierto tipo de relaciones sociales que generan alianzas. Y bueno, el término que sigue, que no aparece ahí en la esquina, es la interculturalidad, que es de lo que estamos hablando. En la interculturalidad hay diversidad, hay convivencia, pero además hay una integración en pro de generar una totalidad, ¿no? Y bueno, se supone que es lo que este tipo de enfoques, como el que les estoy mencionando, del perspectivismo, del giro ontológico, pues un poco proponen, ¿no? Pero además, el plus que proponen es la incorporación del medio ambiente, ¿no? Y que nos dejemos de considerar a los humanos como separados del medio ambiente o como una especie separada de los demás, porque no lo somos.
Entonces, bueno, evidentemente podemos establecer una crítica al multiculturalismo. ¿Por qué? Porque el multiculturalismo es utilitario. El multiculturalismo está basado en la ganancia capitalista y no tiene en cuenta todas las relaciones multiespecies que existen detrás. Hablemos del extractivismo. Simplemente podemos ver algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, tenemos el Amazonas, ¿no? Bueno, sí, claro, evidentemente para Bolsonaro representa una derrama económica enorme tener empresas petroleras en el Amazonas o tener madereras que van a exportar su madera, representa digamos, un aumento para el Producto Interno Bruto, etcétera, pero no se tiene en cuenta todas las relaciones, no solo sociales de las tribus que viven en el Amazonas, sino interespecie de ahí. Entonces, digamos, la ganancia económica es, como quien dice, como los caballos que tienen tapados a los lados y que solamente pueden ver hacia una dirección, ¿no? Pero no ven todas las posibilidades, todas las redes de relaciones multiespecies que se tejen ahí, todos los mundos que existen, porque únicamente se está imponiendo el mundo de la ganancia capitalista, de la economía liberal. Y bueno, tenemos el Amazonas, pero bueno, tenemos casos muy concretos aquí, como es Viricuta, ¿no? Y el espacio sagrado, pero también natural, de reserva que existe aquí, en San Luis Potosí, y bueno, que peligra ante empresas mineras. Y bueno, hay algunos logros con el multiculturalismo, como son la Constitución de Ecuador declaró los derechos de la naturaleza de la Pachamama. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esto también es utilitario, porque finalmente estos derechos, estas leyes que se establecen, quedan como meras creencias de tradiciones, y finalmente la legitimidad que se les da tiene que pasar por el filtro de políticas capitalistas y de aparatos jurídicos internacionales. ¿Y quiénes hacen esos aparatos jurídicos? ¿Quiénes hacen los derechos humanos? ¿Quién tiene poder en la ONU? Pues los países del G8, los países que producen mayor ingreso per cápita. Seré breve. Ok. Y bueno, rápidamente, precisamente en esta especie de desconexión comunicativa que hay entre múltiples mundos y realidades, bueno, podemos tener, más bien tenemos este término de Viveiros de Castro, que son equivocaciones incontroladas. Les pongo un ejemplo. Para la ciencia, una especie o una orca, pues va a ser tomado como un mamífero, como una especie acuática, de la cual se puede extraer grasa, que la película de Liberen a Willy, etc. Pero bueno, para el pueblo, para este pueblo nativo de Norteamérica que tenemos aquí, una ballena puede representar a un líder caído, ¿no? Algún líder muerto. Simplemente un poco para ejemplificar cómo puede haber multiperspectiva de varias cosas. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son las consideraciones éticas que pueden surgir de estas posturas? Bueno, que no solo tenemos que ver formas de ver el mundo, sino que son mundos reales que se ven. Debe de fomentarse el diálogo intercultural antes que el multiculturalismo, o en vez del multiculturalismo. Y es necesario que exista una visibilidad de otros mundos ante políticas y aparatos legales. También existe el término de pluriversos de Stengers, en donde las realidades distintas se entretejen en un mismo espacio-tiempo, y es necesaria una pluralización de la política y la transformación conceptual. Entonces volvemos, es necesario tomar en cuenta la ontología. Como yo les mencionaba, los seres son definidos por su punto de vista, propiamente los cuerpos. O sea, cada cuerpo define su propia realidad, y en función de vamos a decir, de la situación biológica, social y cultural de un cuerpo, va a ser que ese ser va a articular su realidad y va a percibir su mundo. Y bueno, a esto hablamos del continuum biopsicosocial, y es necesario ya romper con estas dicotomías de mente y cuerpo y de humano y no humano. Entonces, bueno, es necesaria una diplomacia ecopolítica, es cuestión más de nivel macro,
diplomacia entre mundos y seres emergentes y posibilidad de relaciones adversas entre mundos. Tenemos que hay una retroalimentación entre los valores del ethos y el contexto biosocial, o sea, mutuamente se influyen entre sí. O sea, los valores que tenemos influyen en el contexto, pero el contexto también lo influye. Y eso es lo que configura nuestra realidad social, propiamente hablando de los humanos, ¿no? ¿Qué es la realidad finalmente? Bueno, la realidad es una instancia emergente, no es dada ni construida, y tampoco es independiente de los seres. Como les digo, depende de este punto de vista que los seres tienen. Es como emergente, es una totalidad que es más la suma de las partes, que surge del entramado de relaciones entre humanos y no humanos. Ya para finalizar, yo estoy seguro que conocen a esta niña, que se ha puesto pues digamos, está muy en boga en los medios de comunicación actuales y tiene sus detractores y tiene toda la gente que está a su favor. Finalmente, bueno, yo a mi parecer y lo que les vengo a platicar un poco aquí, yo creo que dentro de que si estamos a favor o en contra de lo que dice esta niña, creo que su discurso finalmente es sintomático de una realidad socioambiental que vivimos. Y si tenemos a George Soros y a todas las empresas del capitalismo verde y si de rato Shell nos va a vender celdas solares, pues eso ya es, digamos, un poco independiente de esto, ¿no? Finalmente hay un discurso entre la pluralidad de mundos que somos, hay un discurso de la catástrofe ambiental en la que vivimos y de la múltiple realidad en la que vivimos que se ve, digamos, perjudicada ante el desajuste ambiental al que tenemos, ¿no? Y sí, podemos entender múltiples naturalezas en un mismo mundo, el mundo en el que vivimos. Y aquí vale preguntarnos, ¿será necesario hablar de derechos humanos o también será necesario hablar de derechos interespecie? Entonces, bueno, sería todo y, bueno, les agradezco su tiempo y su atención. Agradecemos la participación del maestro Guillermo y de nuestra licenciada Giovanna, y mientras el público esperamos alguna de las preguntas que tengan para nuestros panelistas, yo quisiera iniciar con esta pregunta y cualquiera de los dos que me pudiera responder, ¿cómo la evolución de los derechos humanos, ¿sí?, ha tomado en cuenta esta interculturalidad y si realmente ha habido un impacto en disminuir las desigualdades que presenta nuestra sociedad? Gracias, doctora. Bueno, pues desde uno de los principios, que de hecho también volvemos a estar desde nuestra Constitución, es la progresividad, ¿no? Aquí hay y justo cuando hacía la exposición el doctor, son como dos visiones. La primera es el reconocimiento de que se necesitan acciones de equidad, es decir, no son las mismas acciones que requeriría un pueblo, digamos, o una comunidad indígena muy alejada, a lo mismo que a lo mejor podríamos reconocer como un gueto, que era justo lo que platicaba ¿no? Que el gueto es urbano, digamos que es lo que hasta se aprovecha la mercadotecnia para vender una identidad, ¿no?, a cierto grupo de personas que se identifican. No es lo mismo, por ejemplo, en esta comunidad indígena, hay que reconocer estas diferencias, porque el trato igual a los desiguales es discriminación. Entonces es muy importante dar este reconocimiento de qué necesitas para alcanzar tu derecho a la igualdad. Por eso decimos, todas las personas somos iguales. Sí, todas las personas, todas somos iguales, pero necesitamos este reconocimiento para que realmente yo pueda eliminar esta barrera de derechos. Y les pongo un ejemplo muy sencillo que a lo mejor, disculpen que lo vuelva a centrar en mí, pero y lo vemos con las personas con discapacidad y lo verán sobre todo en temas de discapacidad motriz. No es lo mismo que tengamos una rampa a que no la tengamos, porque entonces yo ya tengo libertad de desplazamiento, es decir, necesitan reconocer mis diferencias para que yo pueda tener una condición de igualdad y podamos estar en las mismas situaciones. Entonces creo que yo lo resumiría así, doctora, el reconocer nuestras diferencias
para que se plasmen en la ley, porque tampoco no podemos decidir por decir, yo soy persona con discapacidad motriz, pero yo no podría decidir por todas las personas con discapacidad. Para eso tendríamos que tener de todo tipo de las discapacidades, y lo mismo sería en esta coadyuvancia, porque no es lo mismo la realidad de las personas, y el reconocer nuestras diferencias y nuestra realidad es lo que puede hacer una convivencia sana. Gracias. Respondiendo a su pregunta, creo que legalmente en legislación internacional pues ha avanzado bastante, ¿no? Tenemos que hay varias generaciones de derechos y precisamente, los primeros, si me acuerdo de mis clases de la maestría, los primeros son los derechos civiles que conocemos, ¿no? Y que son los derechos más básicos de prohibición de la tortura y tratos inhumanos y pues una libertad casi como física, ¿no? Y posteriormente se van agregando derechos sociales y culturales en varias generaciones de derechos humanos, y en la última precisamente se reconocen estos derechos del medio ambiente, ¿no? Un poco la crítica que yo vengo a hacer es que en estos derechos el papel del ser humano sigue siendo como que preponderante, ¿no? O sigues teniendo una perspectiva antropocéntrica. Y precisamente pues la postura que les planteo aquí del giro ontológico pues viene a criticar un poquito esto, ¿no? O sea, somos una especie más, ¿no? Uno de los autores que influye en esta corriente, Gilles Deleuze, hablaba de una fórmula, ¿no? Para realizar este giro ontológico, que decía que hay que combatir el dualismo y el totalitarismo con el monismo y el pluralismo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, se los voy a explicar rápidamente. El dualismo y el totalitarismo es cómo funcionan las dictaduras o los antropocentrismos, los etnocentrismos. Antropocentrismo entendiéndose como que el ser humano es superior, etnocentrismo que una cultura es superior. Y lo que hace esta forma de pensar es que segmenta, o sea, divide en estas dicotomías, pero siempre privilegia una sobre la otra. Y un poco hablando, quizá en este contexto de las personas con discapacidad, puede ser así. Simplemente por el hecho de no reconocer una simple diferencia fisionómica en las condiciones de las personas, que se corre en el riesgo de caer en este tipo como de discriminaciones de las que tú hablabas, ¿no? Y paradójicamente, ¿no? Que a veces no reconocer la diferencia lleva también a la discriminación. Entonces, simplemente para decir un ejemplo, ¿no? ¿Cómo contrarrestar este monismo, pluralismo, totalitarismo, dualismo, con monismo, pluralismo? Monismo, pluralismo no es otra cosa que unidad en la diversidad, ¿no? Que todos somos uno, o esta frase conocida por toda la lucha zapatista, en el que un mundo en el que quepan muchos mundos, pues eso creo que habla mucho de lo que estamos planteando aquí, ¿no? O se relaciona mucho. Entonces, un poco concretando la respuesta a la pregunta, sí, evidentemente en aparatos legales, en leyes nacionales se ha avanzado bastante, como esta Constitución de Ecuador, como la Constitución también me parece que de Bolivia recientemente tuvo un giro de este tipo. Pero vemos que en la práctica las cosas no son así, o sea, y simplemente vemos todas las marchas que ahorita hay en Ecuador, toda la lucha indígena, que precisamente tiene que ver con cuestiones políticas y medioambientales. Entonces, pues, ¿de qué le sirve tener una constitución que reconozca la Pachamama si en la praxis no se va a llevar así? Y finalmente, lo que va a estar permeando de esto, debajo de esto es una economía capitalista, extractiva, y que hace este tipo de legislaciones como fashion, como simplemente pues para hacerse como que cumplen, ¿no? Cuando las prácticas políticas productivas concretas pues van a distar mucho, precisamente porque cuentan con esta epistemología y forma de ver el mundo en que el ser humano es superior y que hay culturas superiores a otras. Sí.